En Marcos capítulo 5, versículo 24. Quiero leerte ahí unos versículos de la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho y de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Hay cosas que uno no entiende. Hay sucesos en nuestra vida que no llegamos a veces a comprender, y muchas veces surge esa pregunta: ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué todas a mí? ¿O por qué tengo que soportar esta lucha, esta prueba? Y a veces eso es largo, es algo que no pasa y no pasa. Y estamos preguntándonos el por qué. A todos nos pasan cosas. Mira que tenés al lado, con la cara que tiene, fíjate, te vas a dar cuenta que a todos nos pasan cosas. Y me impactó esta mujer que dice 12 años. Hay cosas que nos tocarán vivir, que llevará tiempo, no será sencillo, no se superan de la noche a la mañana. Hay un tiempo en que va a llegar la solución. Amén. Y a veces no entendemos estas cosas. En estos días partió con el Señor una pastora de nuestra edad, y después de haber padecido como 6 o 7 años de esa enfermedad, y hablábamos con mi esposa de decir: ¿y por qué no a nosotros? ¿Por qué nosotros tal vez estamos en una condición similar o peor? No nos ha pasado, y son cosas que uno no tiene respuesta. Está en la soberanía de Dios simplemente saber que Él está en control de todas las cosas. Pero hay cosas que por más que le busque la vuelta, no le vas a encontrar respuesta. Esta mujer estaba padeciendo por 12 años esta enfermedad que la hacía inmunda ante la sociedad. La hacía que tenía que estar apartada de la sociedad. No podía contactarse con los demás porque, según la ley, era una persona inmunda. Entonces imagínate una mujer sola, sin recursos, sin afectos cercanos. Cuán difícil habrá sido para ella esos años de vida. Y esas son las cuestiones que uno tiene que soportar, porque por más que le busque la vuelta no la encontrás. Hemos leído que había padecido mucho y de muchos médicos. No sé, tal vez usted ha vivido algo similar. Ha ido de un médico a otro, ha ido a doña Pancha que le estoy viendo en el cuerito o no sé qué más, y nada ha pasado. Seguramente estaba peor. Pero esta mujer que tuvo que padecer esto nos hace ver a nosotros que las cosas no son sencillas. Muchas veces uno tiene que soportar
tienes que aguantar, porque la Biblia dice que los que permanecen, los que no retroceden, esos son los que alcanzan la victoria. ¿Cuánto entienden esto? Mi amado, el caminar sin Dios es un camino de descenso. Un caminar sin Dios es un camino de amargura y sin esperanza. Yo quiero ejemplificarlo esto con dos personajes de la Biblia. Un camino sin la compañía de Dios es un camino que nos desgasta, sumergiéndonos en la ruina financiera, emocional y espiritual. Y no hace falta pensar en alguien que esté fuera de la iglesia y alguien que camina sin Cristo, porque podés estar dentro de la iglesia y estar sin Cristo. ¿Sí? Ahora, te voy a leer algunos versículos del libro de Jonás. Y fíjate cómo es la vida de un hombre, de un profeta que decidió desoír la voz de Dios. Él comenzó a descender. Capítulo 1, versículo 3 dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, dice, y descendió a Jope. Estaba en una ciudad, descendió, bajó a otra ciudad. Y allí una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Anda viendo esto. Descendió de la ciudad a otra que estaba más baja, y en esa ciudad descendió al barco. Y cuando estaba en el barco, se desató una gran tempestad. Los marineros estaban trabajando para llevar su barco a flote. Y dice el versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, mirá dónde estaba Jonás, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. De la ciudad bajó a Tarsis, de Tarsis bajó al barco, y en el barco bajó a la parte baja del barco para dormir. Un camino de descenso. Y no queda ahí la cosa. Versículo 12, él le respondió porque le preguntaron a qué Dios servía, a qué creía. Entonces él le contó lo que había sucedido. Y entonces el versículo 12 dice: respondió él: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches. No solamente descendió a la parte baja del barco para dormir, ahora descendió al mar, y en el mar, tragado por un pez, descendió a lo profundo del mar. Un camino de descenso. Cuando nosotros nos soltamos de la mano de Dios, cuando nosotros desoímos la voz de Dios, nuestra vida es un camino de descenso. Puede ser que está todo bien para los demás, puede ser que los demás te ven sonriente, te ven bien, toda buena onda, pero por dentro sabes que estás vacío, por dentro sabes que estás en un camino sin esperanza, sin ganas de nada. Aunque tu cara aparente una cosa diferente, sabes que en tu interior hay un descenso. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por esto es importante que tu vida, que mi vida esté tomado de la mano del Señor. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos cuenta la Biblia de un hombre que estaba junto a Felipe. Felipe había ido a Samaria y comenzó un avivamiento en Samaria. Comenzó a ver milagros, señales, maravillas. Y un hombre que era brujo se convierte, entrega su libro de magia, llamado Simón, y empieza a estar ahí al lado de Felipe, empieza a ver cómo los milagros suceden y empieza a experimentar la gloria del Señor. Ahora vienen los apóstoles de Jerusalén y empiezan a orar con los hermanos, y los hermanos empiezan a recibir el Espíritu Santo.
Y este hombre les dijo: yo quiero hacer eso también, díganme cuánto hay que pagar. Y nos dice la Biblia en el capítulo 8 de Hechos, versículo 20, Pedro entonces le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado este pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¡Wow! Estaba viendo los milagros, estaba experimentando una nueva vida. Él se había bautizado y estaba ahí en pleno avivamiento. Pero el apóstol le declara esta palabra: estás en prisión de amargura. Estás en prisión de amargura y de maldad. Esas son las cosas que el ojo humano no ve, pero que Dios está viendo. Por eso la Biblia declara que el hombre ve lo que está delante de los ojos, pero Dios ve el corazón. Decirle que tenés al lado: Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón. Podemos tener una buena cara, podemos tener una buena sonrisa, pero vivir en prisión de amargura y de maldad. Cada vez dice que a esta mujer le iba peor. Cada vez le iba peor. Había gastado su tiempo, su dinero, y cada vez le iba peor. Pero algo sucedió, algo maravilloso sucedió. ¿Están acá? ¿Qué le sucedió a esta mujer? ¿Leyó la Biblia conmigo? Me parece que no. Dice: cuando oyó hablar de Jesús. Y esto es lo que quiero centrarme en esta noche. Usted y yo necesitamos hablar de Jesús. Es tan importante hablar de Jesús. Hay tantos temas por hablar. Hay tantas cuestiones que tocar. Pero muchas veces dejamos de hablar porque estamos ocupados por el celu. Pero necesitamos hablar lo importante, lo que es producente para el alma y el espíritu. El tema era que escuchó hablar de Jesús. No le dijeron: viste que aumentó el pan, ahora sube el peaje, la nafta. No, mejor no hablar de ciertas cosas. No, escuchó hablar de Jesús. En su padecimiento, en sus años de soledad y de desesperanza, escuchó hablar de Jesús. Por eso lo que hemos leído, escuche, presta atención a esto, que es importante. Cuando os dice que antes nada le había aprovechado, antes le iba peor, y dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella escuchó hablar de Jesús. Porque cuando usted habla de Jesús no sabe el impacto que puede causar en otras personas. Al lado tuyo puede haber un hombre o una mujer de Dios que trastorne nuestras ciudades. Al lado tuyo puede haber un hombre o una mujer que pueda tener un don de sanidad o de milagros, que pueda tener una palabra de revelación. No lo sabemos, pero cuando hablamos de Jesús, algo comienza a suceder. Esa mujer que no tenía esperanza, esa mujer que no tenía solución ya para su vida, escuchó hablar de Jesús. ¿Qué estamos hablando? Es la pregunta. Porque el nombre de Jesús es poderoso. En el nombre de Jesús hay esperanza. El nombre de Jesús trae vida. El nombre de Jesús te da fuerzas nuevas. Si no, ¿cómo usted me explica? Escuche, ¿cómo usted me explica que una mujer anémica, que no hubo un día, sino 12 años de hemorragia continua, de padecimiento, de pérdida de salud, pérdida de sueño, pérdida de paz, pérdida de finanza, pérdida de esperanza,
que no tiene la fuerza para hacerse el paso entre la multitud, como esa mujer llega hasta tocar el borde del manto del Señor. Solo una cosa es posible: el nombre de Jesús es poderoso. Por eso es importante que usted añada a su vocabulario el nombre de Jesús. Usted hable de Jesús, porque no sabe qué milagro puede estar por llegar, no solamente en tu vida, sino en aquellos que te escuchan. Aleluya. Lo veo bien entusiasmado. Eso que me siento medio chicato, Pero el nombre de Jesús es poderoso. Es que cuando oyó el nombre de Jesús, recobró las fuerzas, recobró la esperanza. De repente le nació la fe y se la jugó porque ya no tenía más que perder. El nombre de Jesús cambió el rumbo de su vida. Ya no sería una inmunda, ya sería una mujer que pertenecía una vez más a la sociedad. Por eso usted tiene que hablar de Jesús, porque no sabe cómo puede afectar a otras personas. No importa que te tilden de loco, no importa que te tilden de lo que sea. Date cuenta, la Biblia dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús se rompen las cadenas, en el nombre de Jesús se revierte la enfermedad, en el nombre de Jesús es poderoso. Y ese nombre que es sobre todo nombre, un día toda rodilla se doblará ante él. Espero que usted pueda ser parte de esos que doblen sus rodillas ante el Señor. No sé qué está hablando, pero comience a hablar de Jesús. Comience a hablar de lo que Dios hace en su vida. Comience a hablar de lo que Dios y usted han experimentado juntos. Una mujer impura según la ley no podía tocar a nadie ni ser tocada por nadie. Era una mujer débil, una mujer cansada, una mujer sin futuro, pero ahora era una mujer con una palabra: Jesús, 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 Jesús. Cuando estábamos en el seminario, nos contó el director que un hombre estaba enfermo y empezó a repetir el nombre de Jesús. Y empezó: Jesús, 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 Jesús. Por horas estuvo así. De repente, la enfermedad se acabó. No una fórmula, fue la fe de ese hombre. Pero quiero decirte, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Ella se decía dentro de sí: si toco el borde del manto. Yo me puse a pensar: ¿por qué el borde del manto? ¿Por qué no habrá dicho: bueno, me voy a parar delante del Señor y le voy a mirar a la cara? O lo voy a abrazar, le voy a hacer un tacle al Señor ahí, voy a hacer algo para llamar su atención. ¿Y saben por qué pienso yo que era el borde del manto? Porque era el nivel en el que ella se movía. No podía estar en pie, no podía mantenerse con sus fuerzas. Entonces ella se decía dentro de sí: si puedo al menos tocar el borde de su manto. Era el nivel donde ella podía avanzar, era donde podía estar ahí cerca del suelo, de última. Pero se imaginó eso: si al menos toco ese borde, si al menos llego a tocarlo, estoy segura. ¿De dónde habrás sacado esa fe? Es que el nombre de Jesús te trae fe. La palabra de Dios trae fe a tu vida. La fe activa tu imaginación y tu boca, y será hasta donde vos puedas llegar. Ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Ella se decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Es como cuando viste las películas, están en el ring de boxeo o en las... El otro día nos vimos una película con mi señora y mi suegra. Al tipo le dieron para que tenga, para que guarde. Le pegaron por todos lados, lo abrieron por todos lados. Pero de repente se levantaba. No sé si era amigo del productor o qué pasaba, pero viste, a veces ahí en las películas de los boxeadores le pegan, pero ya está en el ring, ya está casi de última,
y de repente ve ahí, ahí está la mujer o está el hijo y recobra la fuerza y bueno, ese es el nombre de Jesús, para que tengan una idea. Como esa mujer hace un tiempo atrás que quisieron robarle el auto y estaba su hijo ahí adentro y la mujer se levantó, se colgó del auto y hizo lo imposible para retener su auto, no por el auto, sino por el hijo. Sacó fuerza de donde lo tenía. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Transforma nuestra debilidad en fortaleza, transforma nuestra enfermedad en salud, transforma nuestra falta de visión en una visión clara de lo que Él tiene para nosotros. Nuestra condición es transformada, nuestra fe se activa. Gloria a Dios, no se entusiasme tanto, ya termino. Oro a Dios para que usted pueda recibir esta palabra. ¿Cuánto recibe esta palabra esta noche? Aleluya. Diga un poquito fuerte y gloria a Dios. Diga conmigo, el nombre de Jesús es poderoso. ¿Sabe qué dice la Biblia? A ver si se atreve a repetirlo conmigo. Efesios 3:20. Y aquel. Vamos a ver. No, Raquel no. Y aquel. Que es poderoso. Para hacer. Mucho más. Abundantemente. De lo que entendemos. Y me olvidé que seguía. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que entendemos, a Él sea la gloria. Después buscarlo, Efesios 3:20. Por la duda, chequeame los. Tenemos que editar el video. Dios es poderoso. Y ese poder viene a tu vida para que Él sea glorificado. Al tocar el manto, fue tocada por la unción. Al tocar el manto del Señor, fue tocada por la unción. Y ahí se recuerda, o recordé yo, cuando Jesús comenzó el ministerio. ¿Está bien? Bueno, era la idea. ¿Por qué? Se me cortó la memoria, ¿qué pasó? Ay, encima no traje los dioses. Bueno, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí me faltaba eso. Según el poder, y después sí dice, a Él sea la gloria. ¿Ven? Pero ahí está el poder de Dios en tu vida. Cuando la mujer toca el manto, recibe el toque de la unción. Toca el manto, recibe el toque de la unción. Cuando el Señor empieza su ministerio, va a la sinagoga y lee Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. La unción de Dios nos toca cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando le creemos a Él. Me doy cuenta que lejos de Dios somos azotados por diferentes situaciones y necesitamos activar la fe. No es que se te van a pasar todas las cosas por arte de magia, pero Él te va a dar la fuerza y Él te va a dar la dirección para ser libre de ese azote. No quiere decir que nunca más no va a pasar nada, no, todo lo contrario. Vamos a estar en cada prueba fortalecidos para poder llegar hasta su misma presencia. Hay una canción que se canta que dice: no hay un lugar más alto que estar a sus pies. Después, cuando vos lees los evangelios, hay otros que querían tocar el borde del manto del Señor, pero no dice que haya pasado algo. Pero esta mujer, en su nivel, en su fe activada, en su boca que decía: si tan solo lo toco, algo va a pasar. Quiero decirte, mi estimado, amado o amada del Señor, tenemos que volver a hablar de Jesús. Tenemos que volver a tener a Jesús en nuestras conversaciones. Tenemos que volver a creer en el nombre de Jesús.
Tenemos que volver a llevar a Jesús a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestros estudios. Necesitamos en este tiempo volver a esa comunión y a esa necesidad de Él en nosotros. Y cuando nosotros descubrimos esto, nuestra vida puede cambiar. 12 años de padecimiento y cada vez me iba peor. No sé qué habrás pasado o qué estás pasando, o qué pasarás, no lo sé, pero recordar esto, hay un día, hay un momento en que todo cambia, en que todo se transforma, no por tu capacidad, no por tu dinero, o no por tus facultades, sino por el nombre de Jesús. Cuando te acercas a Jesús, la presencia de Dios, la unción de Dios te toca y cambia tu vida. Y si todavía no lo has experimentado, es tiempo de acercarte a Él. Porque en esta noche te estoy hablando de Jesús. No te estoy hablando de mí. Él cambió mi vida. Él me dio a mí una nueva oportunidad. Él me dio a mí la esperanza de seguir adelante. Cuando tendría que estar muerto, hoy estoy aquí entre ustedes hablando de ese nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero que vos te tomes de la mano de ese hombre llamado Jesús, que Él prometió estar con nosotros todos los días, y puedas experimentar tu propia experiencia con Él, porque Dios es personal y te va a hablar y te va a bendecir y te va a guardar en el camino que vas, si tan solo le invitas a Él que vaya con vos. En esta noche quiero decirte, puede ser largo la opresión o el sufrimiento, puede ser largo la angustia, pero cuando nos tomamos de la mano de Dios, dice la Biblia, en el Evangelio de San Juan, que Él cambiará nuestra tristeza en alegría. Él transformará nuestro lloro, nuestro lamento en gozo. Y no es un evangelio de decirte, bueno, te va a ir todo bárbaro, no. Jesús mismo dijo, en el mundo va a haber aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y ¿saben? Nuestra esperanza es esta. Jesús prometió que venía por nosotros. Nuestra fuente está llena. ¿Por qué? Porque Él dijo que estaría con nosotros. Y lo creemos. Vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero no vamos a tener temor, porque Él va con nosotros. Si usted puede experimentar a Dios, si usted puede vivir con Jesús cada día de su vida, todo lo va a ver de una manera diferente. Es como si usted me dice ahora, yo que veo acá y veo cositas negras ahí, pero cuando me pongo los lentes, wow, viene la luz y puedo ver bien. Es eso lo que sucede con Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida, empezás a ver las cosas bien. Ya no nos quejamos tanto. Empezamos a ver las cosas de otra manera. Ya no estamos tan preocupados por lo del día a día. Sabemos que Dios tiene recursos para nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Amén. Ponete en pie. Quisiera orar para terminar. Hay padecimientos que en la vida que vienen y tenés que soportarlos. Hay otros que vienen porque te lo buscas y tenés que soportarlo. Hay otros padecimientos que Dios los permite por algún motivo y tenés que soportarlo. Pero cuando estás en la mano de Dios, dice la Biblia que no va a poner o no va a permitir una carga mayor de la que vos puedas soportar. Así que estás pasando por un padecimiento, tranquilo, tranquila. Dios te va a dar la fuerza para seguir adelante. Lo único que tenés que hacer es permanecer fiel a Él. Y Él un día va a decirte,
Buen siervo, buena sierva, fiel. En lo poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Te vas a olvidar de tus lágrimas porque Él las va a enjugar. Te vas a olvidar de todo lo que padeciste acá, por los gobiernos, por la economía, por todo lo que te quieras imaginar, porque nada será comparable con esa gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ahí donde estás, cerrar los ojos y hablar con Dios. No sé cómo viniste, no sé qué es lo que estás pasando,